Un tiempo para fortalecerte y crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Esto es Reto 365, la Biblia en un año. Reto 365, la Biblia en un año. Su servidora, Anaí Solís. Llegamos al día 100. Día 100. Antiguo Testamento, libro de Josué, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5. Capítulo 3. El cruce del río Jordán. Muy de mañana Josué y todos los israelitas partieron de Sitín y se dirigieron hacia el río Jordán, pero antes de cruzarlo, acompañaron a sus orillas. Al cabo de 3 días, los jefes del pueblo reconocieron todo el campamento con la siguiente orden: cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. Así sabrán por dónde ir, pues nunca antes ha pasado por ese camino. Deberán, sin embargo, mantener como 1 kilómetro de distancia entre ustedes y el arca. No se acerquen a ella. Josué le ordenó al pueblo: purifíquense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Y a los sacerdotes les dijo: carguen el arca del pacto y pónganse al frente del pueblo. Los sacerdotes obedecieron y se pusieron al frente del pueblo. Luego el Señor le dijo a Josué: este día comenzaré a engrandecerte ante el pueblo de Israel. Así sabrán que estoy contigo, como lo estuve con Moisés. Dale las siguientes órdenes a los sacerdotes: que lleven el arca del pacto. Cuando lleguen a la orilla del Jordán, deténganse. Entonces Josué les dijo a los israelitas: acérquense y escuchen lo que Dios, el Señor, tiene que decirles. Y añadió: ahora sabrán que el Dios viviente está en medio de ustedes, y que de seguro expulsará a los cananeos, los hititas, los heveos, los fereceos, los gergeseos, los amorreos y los jebuseos. El arca del pacto, que permanece al soberano de toda la tierra, cruzará el Jordán al frente de ustedes. Ahora pues, elijan 12 hombres, uno por cada tribu de Israel. Tan pronto como los sacerdotes que llevan el arca del Señor soberano de toda la tierra pongan pie en el Jordán, las aguas dejarán de correr y se detendrán formando un muro. Cuando el pueblo levantó el campamento para cruzar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto marcharon al frente de todos. Ahora bien, las aguas del Jordán se desbordan en el tiempo de cosecha. A pesar de eso, tan pronto como los pies de los sacerdotes que portaban el arca tocaron las aguas, estas dejaron de fluir y formaron un muro, y se veía a la distancia más o menos a la altura del pueblo de Adán, junto a la fortaleza de Zaretán. A la vez, dejaron de correr las aguas que fluían en el mar del Arabá, es decir, el mar muerto, y así el pueblo pudo cruzar hasta quedar frente a Jericó. Por su parte, los sacerdotes que portaban el arca del pacto del Señor permanecieron de pie en terreno seco, en medio del Jordán, mientras todo el pueblo de Israel terminaba de cruzar el río por el cauce totalmente seco. Momento conmemorativo. Capítulo 4. Cuando todo el pueblo terminó de cruzar el río Jordán, el Señor le dijo a Josué: elijan a un hombre de cada una de las 12 tribus de Israel y ordéneles
que tomen 12 piedras del cauce, exactamente del lugar donde los sacerdotes permanecieron de pie. Díganle que las coloquen en el lugar donde hoy pasarán la noche. Entonces Josué reunió a los 12 hombres que había escogido a las 12 tribus y les dijo: vayan al centro del cauce del río, hasta donde está el arca del Señor su Dios, y cada uno cargue al hombro una piedra. Serán 12 piedras, una por cada tribu de Israel, y servirán como señal entre ustedes en el futuro cuando sus hijos le pregunten: ¿por qué están estas piedras aquí? Ustedes le responderán: el día en que el arca del pacto del Señor cruzó el Jordán, las aguas del río se dividieron frente a ella. Para nosotros, los israelitas, estas piedras que están aquí son un recuerdo permanente de aquella gran hazaña. Los israelitas hicieron lo que Josué les ordenó. Según las instrucciones del Señor, tomaron las piedras del cauce del Jordán conforme al número de las tribus, las llevaron hasta el campamento y los colocaron allí. Además, Josué colocó 12 piedras en el cauce del río, donde se detuvieron los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. Esas piedras siguen allí hasta el día de hoy. Los sacerdotes que llevaban el arca permanecieron en medio del cauce hasta que los israelitas hicieron todo lo que el Señor les había ordenado a Josué. Todo se hizo según las instrucciones que Josué había recibido de Moisés. El pueblo se apresuró a cruzar el río, y cuando todo lo habían hecho, el arca del Señor y los sacerdotes cruzaron también en presencia del pueblo. Acompañaban al pueblo los guerreros de las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, según las órdenes que había dado Moisés. Unos 40,000 guerreros armados desfilaron en presencia del Señor y se dirigieron a la planicie de Jericó, listos para la guerra. Aquel mismo día el Señor engrandeció a Josué ante todo Israel. El pueblo admiró a Josué todos los días de su vida, como lo había hecho con Moisés. Luego el Señor le dijo a Josué: ordénales a los sacerdotes, portadores del arca del pacto, que salgan del Jordán. Josué les ordenó a los sacerdotes que salieran, y así lo hicieron, portando el arca del pacto del Señor. Tan pronto como sus pies tocaron tierra firme, las aguas del río regresaron a su lugar y se desbordaron como de costumbre. Así, el día 10 del mes primero, el pueblo de Israel cruzó el Jordán y acampó en Gilgal, al este de Jericó. Entonces Josué erigió allí las piedras que habían tomado el cauce del Jordán y se dirigió a los israelitas. En el futuro, cuando sus hijos le pregunten: ¿por qué están estas piedras aquí?, ustedes le responderán: porque el pueblo de Israel cruzó el río Jordán en seco. El Señor Dios de ustedes hizo lo mismo que había hecho en el Mar Rojo, cuando lo mantuvo seco hasta que todos nosotros cruzamos. Esto sucedió para que todas las naciones de la tierra supieran que el Señor es poderoso y para que ustedes aprendieran a temerlo para siempre. Capítulo 5. En efecto, un gran pánico invadió a todos los reyes amorreos que estaban en el oeste del Jordán y a los reyes cananeos de la costa del Mediterráneo. Cuando se enteraron de que el Señor había sacado el Jordán para que los israelitas lo cruzaran, no se atrevían a hacerle frente. Liberación del oprobio Egipto. En aquel tiempo el Señor le dijo a Josué: prepara cuchillos de pedernal y vuelve a practicar la circuncisión entre los israelitas.
Así que Josué hizo los cuchillos y circuncidó a los varones israelitas en la colina de Aralot. Realizó la ceremonia porque los israelitas en edad militar que habían salido de Egipto ya habían muerto en el desierto. Todos ellos habían sido circuncidados, pero no los que nacieron en el desierto, mientras el pueblo peregrinaba después de salir de Egipto. Dios les había prometido a sus antepasados que les daría una tierra donde abunda la leche y la miel, pero los israelitas que salieron de Egipto no obedecieron al Señor, y por ello Él juró que no verían esa tierra. En consecuencia, deambularon en el desierto durante 40 años, hasta que murieron todos los varones de edad militar. A los hijos de estos a quienes Dios puso en lugar de ellos, los circuncidó Josué, pues no había sido circuncidado durante el viaje. Una vez que todos fueron circuncidados, permanecieron en el campamento hasta que se recuperaron. Luego el Señor le dijo a Josué: «Hoy les quito de encima el oprobio de Egipto». Por esa razón aquel lugar se llama Gilgal hasta el día de hoy. Celebración de la Pascua. Verso 10. Al caer la tarde del día 14 del mes primero, mientras acampaban en la llanura de Jericó, los israelitas celebraron la Pascua. Al día siguiente, después de la Pascua, el pueblo empezó a alimentarse de los productos de la tierra, de panes sin levadura y de trigo tostado. Desde ese momento dejó de caer maná, y durante todo ese año el pueblo se alimentó de los frutos de la tierra. Nuevo Testamento. Libro de Lucas, capítulo 13, verso del 1 al 30. El que no se arrepienta perecerá. En aquella ocasión algunos que habían llegado le contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Jesús le respondió: ¿piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán, a menos que se arrepientan. ¿O piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán, a menos que se arrepientan. Entonces le contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en un viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró nada. Así que le dijo al viñador: «Mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Córtala. ¿Para qué ha de ocupar terreno?». «Señor», le contestó el viñador, «déjela todavía por 1 año más, para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono. Así tal vez en adelante dé fruto. Si no, córtela». Jesús sana en sábado a una mujer encorvada. Un sábado Jesús estaba enseñando a una de las sinagogas y estaba allí una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años enferma. Andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Al mismo tiempo puso las manos sobre ella y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios, indignado porque Jesús había sanado en sábado. El jefe de la sinagoga intervino dirigiéndose a la gente: «Hay 6 días en la que se puede trabajar, así que vengan esos días para ser sanados y no el sábado». «Hipócritas», les contestó el Señor, ¿acaso no desatas cada uno de ustedes su buey
o su burro en sábado y lo saca del establo para llevarlo a tomar agua? Sin embargo, a esta mujer, que es hija de Abraham y a quien Satanás tenía atada durante 18 largos años, ¿no se le debía quitar esta cadena en sábado? Cuando razonó así, quedaron humillados todos sus adversarios, pero la gente estaba encantada de tanta maravilla que él hacía. Parábola del grano de mostaza y de la levadura. ¿A qué se parece el reino de Dios?, continuó Jesús. ¿Con qué voy a compararlo? Se aparece un grano de mostaza que un hombre sembró en su huerto, creció hasta convertirse en un árbol y las aves anidaron en sus ramas. Volvió a decir, ¿con qué voy a comprar el reino de Dios? Es como la levadura de una mujer. Tomó y mezcló con una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. La puerta estrecha. Verso 22. Continuando su viaje a Jerusalén, Jesús enseñaba en los pueblos y aldeas por donde pasaba. Señor, ¿son pocos los que van a salvarse?, le preguntó uno. Esfuércense por entrar por la puerta estrecha, contestó, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Tan pronto como el dueño de la casa se haya levantado a cerrar la puerta, ustedes desde afuera se podrán agolpear la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Pero él les contestará, no sé quiénes son ustedes. Entonces dirán, comimos y bebimos contigo, y tú enseñaste en nuestras plazas. Pero él les contestará, les repito que no sé quiénes son ustedes, apártense de mí, todos ustedes hacedores de injusticia. Allí habrá llanto y rechinar de dientes, cuando vean el reino de Dios, a Abraham, Isaac, Jacob y a todos los profetas, mientras ustedes los echan fuera. Habrá quienes lleguen del oriente y del occidente, del norte y del sur, para sentarse en el banquete, en el reino de Dios. En efecto, hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Antiguo Testamento. Libro de Proverbios, capítulo 9, verso del 1 al 12. La sabiduría construyó su casa y labró sus 7 pilares. Preparó un banquete, mezcló su vino y tendió la mesa. Envió a sus doncellas y ahora clama desde lo más alto de la ciudad. Vengan conmigo los inexpertos. Dice a los falsos de juicio, vengan, disfruten de mi pan y beban del vino que he mezclado. Dejen su insensatez y vivirán. Andarán por el camino del discernimiento. El que corrige al burlón se gana que lo insulten. El que reprende al malvado se gana su desprecio. No reprendas al insolente, no sea que acabe por odiarte. Reprende al sabio y te amará. Instruye al sabio y se hará más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. Por mí aumentarás tus días. Muchos años de tu vida te serán añadidos. Si eres sabio, tu permiso será tu sabiduría. Si eres inocente, solo lo sufrirás. Meditación del día de hoy. Es muy hermoso cómo podemos resaltar que llegamos a los 100 días. Estoy sumamente contenta, agradecida con nuestro Padre Celestial porque los ha llenado de la sabiduría de Él. ¿Qué es la sabiduría de su Padre? Es la palabra de Dios. Es por eso que en este día es un momento de celebración. Para el pueblo de Israel, lograron cruzar el río.
llegaron a conquistar, llegaron a recordarles a cada uno de los 12 que había escogido Josué por mandato del Señor que agarraran una piedra. ¿Para qué? Para que cada uno de sus hijos y de todos sus descendientes recordaran que ese día estuvo Dios otorgándole la victoria. Me encanta mucho también porque podemos ver el libro de Proverbios cómo habla la sabiduría. La sabiduría invita a un banquete. Te hago yo una pregunta. ¿Eres una mujer o un hombre que camina en tus propios pensamientos, en tus propias ideas? Yo te invito en este día 100 a que atesores el Proverbio capítulo 9, que es donde la sabiduría construye la casa con 7 pilares. No solamente eso, sino que el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Es el momento de acercarte a conocer al Santo de Israel. Eso te otorga discernimiento en el espíritu. Tus días serán aumentados. Tus años de vida serán alargados. Y es poderoso lo que Dios siempre enseña en su palabra. Sé un hombre que camine en la sabiduría de Dios. Y hoy en gratitud, en momento de celebración, culminamos este día 100. Mañana recuerda, es el día 101. No te pierdas cada capítulo que está hecho con mucho amor para ti. Bendiciones.